Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque, como siempre, les traigo chismecito de ese bueno. Hoy, mis amores, nos vamos a sumergir en el mundo de las novelas turcas, sí, ya lo saben. Y en particular, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y analizadas de los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo. Hande Erçel confiesa porque su conexión con Kerem es tan especial. Y sí, mis amores, tenemos juguito. Hoy vamos a desmenuzar esa química innegable que vimos en Love is in the Air y que trascendió la pantalla. Vamos a analizar las declaraciones de Hande, lo que dijo, cómo lo dijo, y por qué creemos que esa conexión fue y es tan especial. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y id a darle. Antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, chismes de farándula y todo lo que nos gusta. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto denle like si les gusta este vídeo, es una manera genial de apoyar mi trabajo. Ahora sí, empecemos. Para entender mejor esta conexión especial, debemos recordar que Hande y Kerem protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air o Senkalkapm en su idioma original. La serie, que narra la historia de amor entre Eda y Serkan, conquistó a audiencias de todo el mundo. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem fue clave en este éxito. Era innegable, palpable, se sentía en cada escena. Nos hacían suspirar, reír, emocionarnos. Y esa conexión trascendió la pantalla. Pero, ¿qué es lo que Hande ha dicho realmente sobre esta conexión? Pues bien, a lo largo del tiempo en diferentes entrevistas, Hande ha compartido algunas ideas sobre lo que hizo especial su relación con Kerem. Es importante destacar que Hande no suele ser una persona que se explaye demasiado sobre su vida privada, lo cual hace que sus declaraciones sobre Kerem sean aún más valiosas. Ella, con su estilo elegante y discreto, ha sabido mantener un equilibrio entre la sinceridad y la reserva, permitiendo que el público tenga una idea clara de cómo era su relación con Kerem, sin revelar detalles íntimos. Una de las cosas que más resaltan en las declaraciones de Hande es la admiración y el respeto mutuo que se tenían. Hande ha hablado de Kerem como un actor talentoso, profesional y, sobre todo, como una gran persona. Ha destacado su generosidad, su apoyo y su capacidad para hacerla sentir cómoda en el set. No se trata solo de halagos superficiales, sino de un reconocimiento genuino a las cualidades de Kerem, tanto en lo profesional como en lo personal. Ha resaltado su compromiso con el trabajo, su capacidad para inspirar a los demás y su actitud positiva ante los retos. Es crucial recordar que trabajar en una serie, especialmente en una serie de éxito, implica pasar muchas horas juntos, lidiar con el estrés, la presión y las largas jornadas de rodaje. En este contexto, tener una buena relación con tus compañeros de trabajo es fundamental, y Hande ha enfatizado que la conexión con Kerem fue más allá de lo profesional. Se convirtieron en amigos, en confidentes, en personas que se apoyaban mutuamente. Y eso, mis amores, se nota en la pantalla. La amistad y el apoyo que se brindaban se tradujeron en una dinámica más auténtica y creíble entre Eda y Serkan. Esa complicidad, esa capacidad de mirarse y entenderse con una simple mirada, solo es posible cuando existe una conexión profunda fuera del set. Hande también ha mencionado la importancia de la comunicación. Según ella, tanto ella como Kerem se sentían muy cómodos hablando y expresándose. Podían discutir ideas, proponer cambios, y siempre encontraban una forma de llegar a un acuerdo. Esta comunicación abierta, según ella, fortaleció su relación y les permitió construir personajes más auténticos y creíbles. La capacidad de comunicarse de manera efectiva, de expresar sus ideas y opiniones sin temor al juicio, es fundamental para cualquier relación, ya sea personal o profesional. En el caso de Hande y Kerem, esta comunicación fluida les permitió desarrollar una conexión más profunda y construir personajes más complejos y convincentes. Otro punto que Hande ha resaltado es la diversión. Rodar Love is in the Air fue para ella una experiencia muy divertida. Han compartido risas, bromas y momentos inolvidables. Y esa diversión, esa alegría se transmitía al público. Era evidente que se llevaban bien, que disfrutaban trabajando juntos y eso, por supuesto, hacía que la serie fuera aún más atractiva. La diversión es un ingrediente esencial para cualquier relación exitosa.
Cuando te diviertes con alguien, el tiempo pasa volando y las dificultades se hacen más llevaderas. La risa, la complicidad, la capacidad de disfruta. De los pequeños momentos, son elementos que fortalecen cualquier vínculo. En el caso de Hande y Kerem, la diversión fue un factor clave para construir una relación sólida y duradera. Además de sus declaraciones, analicemos lo que pudimos ver en sus interacciones fuera del set. En redes sociales podíamos ver fotos, vídeos y comentarios que demostraban su cercanía. Asistían a eventos juntos, se apoyaban en sus proyectos individuales, y se mostraban felices el uno por el otro. Incluso después de que la serie terminó, continuaron teniendo una buena relación, lo cual habla muy bien de la madurez y el respeto mutuo que se tenían. Un aspecto importante a considerar es la forma en que Hande y Kerem gestionaron la atención mediática. Sabían que su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, generaba mucho interés. Sin embargo, mantuvieron una postura discreta y respetuosa. Nunca se prestaron a polémicas ni a conflictos innecesarios. Siempre intentaron proteger su intimidad y manejar la situación con madurez. Es muy fácil caer en la tentación de alimentar el morbo y la curiosidad del público, pero Hande y Kerem optaron por mantener la compostura y proteger su relación. Esto demuestra su profesionalismo y su respeto por sí mismos y por los demás. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué esta conexión fue tan especial? En mi opinión, la conexión entre Hande y Kerem fue especial por varios factores. En primer lugar, por la química innegable que tenían. Se complementaban, se entendían y se notaba que se sentían atraídos el uno por el otro. Esa química, esa chispa que surge entre dos personas, es algo que no se puede fingir. En segundo lugar, por el respeto y la admiración mutua que se profesaban. El respeto es la base de cualquier relación saludable y duradera. Y en tercer lugar, por la comunicación abierta y la diversión que compartían. La comunicación y la diversión son ingredientes esenciales para una relación feliz y exitosa. Esta combinación de factores, mis amores, creó una relación auténtica y duradera. Una relación que trascendió la pantalla y que sigue generando interés y cariño por parte de los fans. Es por eso que incluso después de que la serie terminó, la pareja, Eda y Serkan, y por extensión, Hande y Kerem, siguen siendo recordados con tanto cariño. La conexión que lograron crear en Love is in the Air fue tan intensa y genuina, que el público no pudo evitar enamorarse de ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar que después de Love is in the Air, mantuvieron una relación sentimental. Una relación que, aunque no duró para siempre, dejó una huella importante en la vida de ambos. Y es que al final, todo esto nos demuestra que el amor, la amistad y el respeto son fundamentales para construir relaciones significativas. En definitiva, la conexión especial entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se basa en la química, el respeto, la comunicación y la diversión. Es una relación que ha impactado a muchos y que ha demostrado que a veces, la magia ocurre tanto dentro como fuera de la pantalla. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo la conexión entre dos personas puede trascender los límites de la ficción y convertirse en algo real y significativo. *** Profundizando en los detalles, lo que dicen las escenas, no solo las palabras ***. Si bien las declaraciones de Hande nos brindan información valiosa, no podemos dejar de lado la importancia de analizar las escenas de Love is in the Air. La química que existía entre Hande y Kerem no solo se evidenciaba en las palabras, sino también en la forma en que se miraban, se tocaban y se relacionaban en cada escena. ***, la mirada ***, los ojos son el espejo del alma, y en el caso de Hande y Kerem, sus miradas eran el reflejo de una conexión profunda. La forma en que se miraban con admiración, cariño y complicidad, transmitía una gran carga emocional. Era evidente que se sentían atraídos el uno por el otro, y que esa atracción iba más allá de lo físico. ***, el tacto ***, el contacto físico es una forma de comunicación muy poderosa. La forma en que Hande y Kerem se tocaban con delicadeza, respeto y pasión, revelaba la intensidad de su conexión. Desde un simple roce de manos hasta un abrazo apasionado, cada contacto físico transmitía una emoción palpable. La complicidad la complicidad es la capacidad de entenderse y comunicarse sin necesidad de palabras. Hande y Kerem tenían una complicidad innata, que se manifestaba en sus gestos, sus sonrisas y sus miradas.
Era evidente que se conocían a la perfección, y que disfrutaban compartiendo momentos juntos. Asterisco 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 la naturalidad asterisco asterisco la naturalidad es clave para que una relación sea creíble. Hande y Kerem se mostraban tal como eran, sin poses ni artificios. Su naturalidad, su espontaneidad y su autenticidad hacían que su relación fuera aún más especial. Asterisco asterisco más allá de la pantalla, el impacto en la vida real asterisco asterisco. La conexión entre Hande y Kerem no solo tuvo un impacto en la serie Love is in the Air, sino también en la vida real. La relación que mantuvieron fuera de la pantalla generó un gran interés en el público, que seguía con entusiasmo cada paso que daban. Asterisco 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 el apoyo mutuo asterisco asterisco Hande y Kerem se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Se mostraban orgullosos el uno del otro y celebraban sus éxitos con entusiasmo. Asterisco 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 la madurez asterisco asterisco a pesar de la presión mediática, Hande y Kerem supieron manejar su relación con madurez y respeto. Nunca se prestaron a polémicas ni a conflictos innecesarios, y siempre protegieron su intimidad. Asterisco 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 el cariño del público asterisco asterisco la relación entre Hande y Kerem generó un gran cariño por parte del público, que los sigue recordando con afecto. Los fans de Love is in the Air celebran cada vez que ven una foto o un vídeo de ellos juntos. Asterisco asterisco el legado de Eda y Serkan, un amor que perdura asterisco asterisco. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre los actores, la trama de la serie y la forma en que se desarrolló la relación fuera de la pantalla, han convertido a Eda y Serkan en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Asterisco 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 la importancia de la autenticidad asterisco asterisco la autenticidad es clave para conectar con el público. Hande y Kerem con su naturalidad y su espontaneidad, lograron crear una relación creíble y emocionante. Asterisco 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 la magia de la química asterisco asterisco la química es un ingrediente esencial para el éxito de una serie romántica. Hande y Kerem con su atracción mutua y su complicidad, lograron crear una magia especial. Asterisco 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 el poder del amor asterisco asterisco el amor es el tema central de la serie, y Hande y Kerem lograron transmitir la magia del amor con sus interpretaciones. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta conversación sobre Hande y Kerem. Recuerden que este es mi humilde análisis, basado en sus declaraciones, en lo que pudimos ver en la pantalla y en sus interacciones públicas. Quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Me encanta que estén aquí conmigo compartiendo esta pasión por las novelas turcas y por todo lo que las rodea. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que su conexión fue especial? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.